¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Vamos a hacer un nuevo curso acerca de un libro que me encontré en la biblioteca aquí de Campeche y que me pareció muy interesante. La verdad me gustó mucho. Se me hizo un libro bien estructurado, se llama La educación del futuro. De los autores no sé mucho, entiendo que creo que es alemana o puede ser alemana. Entonces vamos a hablar un poquito de ese texto y de la educación del futuro, que es un tema que ya lo tenía pendiente hace mucho tiempo y por X o Y razón no lo había podido hacer. Entonces hoy voy a intentar iniciarlo, no sé en cuánto tiempo nos lleve, pero sí hoy va a ser como que una introducción, ¿no? Tengo algunas notas que hice y básicamente lo que yo quiero plantear es el papel de la educación para la emancipación, ¿no? Entonces ese sería el tema de lo que vamos a hacer, de los videos que tengamos nosotros que hacer. Y lo que los autores nos plantean es que la importancia, ¿no?, de la educación para la estrategia socialista. También nos han planteado, por ejemplo, la transición del capitalismo al socialismo no solo consiste en un cambio de estructuras económicas y políticas, sino que también implica un cambio en la manera de pensar acerca del trabajo, de las relaciones y la sociedad, ¿no? Esa conciencia social ayuda también a moldear las condiciones económicas y materiales, ¿no?, sociales. También existe una relación dialéctica entre conciencia y condiciones materiales. Una conciencia trazada impide los cambios, impide que seamos, que podamos desarrollarnos, que podamos realmente estar haciendo un desarrollo. Entonces, el autor o los autores dan una definición de educación que a mí me parece excelente. Y su definición de educación es formación. ¿Qué es la educación? La formación planeada y sistemática de la conciencia. Ojo con esa definición. Formación planeada y sistemática de la conciencia. A mí me pareció excelente la definición que da. La verdad es que desde el inicio el libro te atrapa. Entonces nos dice claramente toda formación, toda forma histórica de sociedad, pues tuvo que ver cómo educaba a los niños, cómo era sus procesos de aprendizaje. Entonces, en sociedades antiguas, digamos que los educaban ya sea los padres o la comunidad, ¿no? Quizás al principio la comunidad, luego los padres, entendiendo ese proceso que nos dice Engels, ¿no?, en el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, de que, bueno, pues los hijos eran hijos de la comunidad en un principio. Entonces se les educaba para ser seres productivos hacia la comunidad, seres desarrollados para la comunidad. Entonces, en esta sociedad de clases, pues existe una educación para el amo y para el siervo, ¿no? Para el capitalista, para el burgués, y otra para el asalariado, para el trabajador, ¿no?, el obrero. Entonces, esa distinción, ese que existan dos tipos de educaciones, pues claro, va perpetuando las relaciones de dominio y va rezagando a un grupo
que va a tener siempre el papel de hacer las labores y tareas manuales ante otro grupo que va a tener las tareas intelectuales, ¿no? O de dirección de la sociedad o de todos los negocios, sean públicos o privados, administración pública o privada, y eso es algo en lo que el autor combate y que nosotros deberíamos combatir como personas que queremos un cambio en la sociedad. Ya no le voy a poner etiquetas, que queremos un cambio de sistema y que queremos un cambio en la sociedad y que por eso deberíamos utilizar la educación para realizar esos cambios. O sea, ¿cómo podemos utilizar la educación como lucha política? Vamos a ver. Claro, la educación como clase dominante tiene dos funciones: proporcionar a los miembros capacidades generales y transmitir una ideología que justifique esa dominación de clase. Exactamente. Entonces, si nosotros vamos a la escuela, por eso las clases eran aburridas, ¿no? La mayoría de clases eran aburridas, por eso muchos rayaban clase, como se dice aquí en México, que era no entrar a las clases y preferían irse con un grupito de amigos y platicar de otras cosas, porque realmente eso era más interesante que la clase. Y no estaban equivocados, no estaban errados. Era el fracaso escolar era culpa del sistema, o sea, no de los que estaban rayando la clase. Curiosamente, ¿no? Bueno, obviamente cuando existe un límite, ¿no? De un modo de producción, cuando existe un límite de, de las condiciones de producción, pues se va a dar obviamente el cambio, ¿no? En la educación. Por ejemplo, la transición del feudalismo al capitalismo, pues llegó a un límite. O sea, el feudalismo ya era insostenible porque habían fuerzas productivas que estaban empujando a que ese sistema fuera derrocado o abolido, sustituido, superado. Entonces, ahí en ese proceso es cuando la educación puede tener ciertas innovaciones, puede lograr que se creen proyectos distintos de educación. Entonces es lo que más o menos nosotros deberíamos hacer, ¿no? Desde un planteamiento más radical y profundo. Dice, pero ¿qué tipo de educación se necesita para que sea útil a la emancipación de las clases oprimidas y explotadas? Esa es la pregunta del libro. ¿Qué tipo de educación necesitamos para que sea útil a las clases oprimidas? No a las clases dominantes, no, a las clases oprimidas. ¿Qué tipo de educación necesitamos? Y ahí pudiéramos reflexionar, o sea, la pregunta nos da para reflexionar. Incluso deberíamos hacerlo colectivo, o sea, hacer esta pregunta a todos, a toda la sociedad. ¿Qué tipo de educación necesitamos, ¿no? Entonces, todos tienen una opinión sobre el tema de la educación y ahí sería interesante ver las diferentes opiniones, que ese tipo de procesos a mí me gustan mucho, donde pueden comentar y opinar distintas personas de cualquier oficio, de cualquier trabajo, y que realmente ahí pudiéramos nosotros profundizar sobre el tema de la educación. Dice, lo que las clases dominantes impiden es que el pueblo, el proletariado, los trabajadores, aprendan sobre economía, sobre política, sobre cómo funcionan esas estructuras económicas, políticas y sociales. Entonces quieren que solo aprendan un área de especialidad, o sea, que sean especializados por ejemplo, si eres ingeniero, pues solo te especialices en esa área; si eres médico, solo en tu área, y que te olvides de los problemas políticos y sociales, ¿no? Una sociedad que
que genera una educación, bueno, no, al contrario, no sería educación, sino que al contrario, va embruteciendo a la sociedad, porque los crea tan especializados que en una sola área que puedan realizar una sola labor, que ya no pueden ellos entender la educación como un proceso de transformación de la sociedad. Entonces, ese es el tema, o sea, ese es el problema en el que estamos insertos durante mucho tiempo y que las experiencias, según el autor, y yo ahí coincido totalmente, en la Unión Soviética se intentó hacer en un principio y luego se abandonó, con Krúpskaya y el método complejo, en China se intentó hacer, y habían dos líneas políticas y pues, en un principio sí se hizo este tipo de educación que ahorita vamos a definir cómo se llama, pero en Alemania también se intentó, pero pues fracasaron. Entonces, ahí yo coincido con el autor de que el proceso de educación o la educación está, digamos, también sometida al sistema capitalista, ¿no? Y que nosotros no hemos podido dar respuesta como estrategia, ¿no? O sea, crear una estrategia para la emancipación desde la educación no se ha hecho. Sí hay intentos, sí hay libros, sí, sí, eso es lógico, pero no se ha hecho más allá. Si alguien lo sabe, pues ya lo pone en los comentarios. Y porque claro, hay experiencias, ¿no?, de procesos que sí quieren hacerlo. Pero en general la tendencia de la mayoría de los que fuimos a la escuela pues era una educación muy, muy abstracta, muy pésima, y que en lugar de fomentarte la curiosidad o la creatividad, pues te la terminaba por acabar, ¿no? Entonces, y vamos a ver, ¿qué más? Claro, él dice, bueno, pues los trabajadores deben comprender las relaciones tecnológicas, económicas, políticas, lo que ya habíamos dicho. Dice, la educación para la emancipación es alejarse de la especialización mezquina y luchar por un alto nivel de educación científica, política y cultural. Cuando el movimiento obrero exigía educación para todos, se frustró por el hecho de que la burguesía controló el contenido y la forma de enseñanza. Sí, exactamente. El movimiento obrero luchó por educación para todos, ¿no? Que el hijo del... Lo que decía el presidente, ¿no?, Andrés Manuel López Obrador, que no era una frase de él, era una frase de Morelos, José María Morelos, un prócer revolucionario de la independencia mexicana, y dice que se eduque al hijo del campesino o del obrero como al del más rico hacendado, decía, ¿no? Claro, eso generó un problema, porque al final la burguesía dijo que perfecto, que entren todos a la educación, porque recordemos que la educación estaba para pocos, ¿no? Para pocos miembros de la aristocracia, de la nobleza y luego de la burguesía también. No estaba completamente popularizada. Y surgió algo interesante, y es lo que siempre pasa. La burguesía logró cooptar o capturar, vamos a llamarle así, al sistema educativo. Y pues, los contenidos los hace la burguesía. No participan maestros, alumnos, padres de familia, ni trabajadores en los programas educativos. No, 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 no. A ti te imponen desde fuera qué es lo que vas a estudiar, qué es lo que vas a aprender, y resulta que lo que aprendiste pues no te sirvió para la vida. Entonces, y luego las materias son terribles, o sea, terribles en qué aspecto. Las clases son terribles por los mismos planes de estudio, ¿no? Entonces, el contenido y la forma de enseñanza, ¿no? Dice, ¿cómo pueden trabajar los padres y maestros socialistas para cambiar la educación?
para hacer de ello un instrumento de transformación social, en vez de un medio para conservar la dominación de clase? Esa pregunta es súper importante, súper vital y deberíamos hacer muchos espacios de reflexiones sobre eso. Claro que la respuesta que siempre se da es la revolución cultural, ¿no? Apostar por una revolución cultural como se apostó en China con Mao Zedong, y también Lenin lo intentó, lo mencionó en sus conferencias que daba y está en sus obras, ¿no? Escogidas también, la mención desde 1920 quizás. Y lo que decía Lenin, ¿no? Lenin tenía una frase que dice: en un país de analfabetas es imposible edificar la sociedad comunista. Sí, sin duda. También nos hablan aquí del trabajo manual y trabajo intelectual, que ese trabajo, la diferencia entre el trabajo manual y el trabajo intelectual, tiene sometidos a una parte de la población siempre condenado al trabajo manual y a otra parte al trabajo intelectual. Pues esa sociedad no puede ser comunista ni socialista. Así de simple. Es que no hay que darle muchas vueltas. Si en una sociedad, a ver, al principio a lo mejor pudiera ser, pero si no hay en el proyecto que se diga socialista, no hay ninguna estrategia para reducir la brecha entre trabajo manual y trabajo intelectual, no tienes ningún plan sobre eso, ni siquiera lo mencionas, eso no es socialismo, eso no es comunismo. ¿Por qué? Y ahorita vamos a entrar. ¿Por qué vamos a entrar a ese detalle, ¿no? Que el autor lo menciona y lo clarifica de una manera es muy especial, porque en el principio, en los procesos de cuando hay esa transición al socialismo, como la Unión Soviética, pues recordemos que China y la Unión Soviética o Rusia, ¿no? Eran países atrasados culturalmente, económicamente, no tenían industria y había una situación de analfabetismo del 90% o más, quizás 95%, ¿no? Entonces, el hecho de que nosotros tengamos que entender qué es una educación socialista, no, y si no lo tenemos claro o no podemos fijar una posición sobre eso, pues no vamos a lograr nada, ¿no? También hay que decirlo así. Vamos a estar dando vueltas en círculo y no vamos a lograr nada, ¿no? Pero en el proceso de transición al socialismo, la primera fase, pudiéramos decirlo así, requieres de especialistas que no tienes. Entonces tienes que tomar a los especialistas burgueses. Son los que saben cómo gestionar o dirigir la producción. Pero, ojo, no debería ser ese la intención, porque ellos desde adentro te pueden estar torpedeando. ¿Y qué es lo que siempre pasa? Que en las instituciones de gobierno tienes gente que está en contra del mismo gobierno, ¿no? Entonces, y que es increíble, pero es precisamente este fenómeno. Y es muy común, ¿eh? O sea, tú vas al hospital y tienes a todos en contra del gobierno. Entonces, ¿cómo van a aplicar políticas diferentes si quien los opera está en contra del gobierno, ¿no? Pues obviamente no se va a poder aplicar eso. O va a ser muy difícil. Entonces, lo que plantea aquí, esa dependencia de especialistas burgueses, porque se le niega al trabajador los conocimientos para controlar la producción, dice el autor, ¿no?
Claro, claro, pues es que a ti te rezagan a la cárcel del trabajo manual, que no es malo, ¿eh? Pero si solamente haces trabajo manual y nunca haces un trabajo intelectual, pues ya te vas a quedar rezagado, ¿no? Porque no vas a ser un ser humano desarrollado, sino vas a ser un ser humano parcializado, con un objetivo de ser una pieza más del engranaje del proceso de producción capitalista. No eres un ser humano desarrollado, no lo somos. En el sistema capitalista no podemos serlo. Por eso hay insatisfacción y enfermedades mentales y alcoholismo y todo lo que quieras mencionar con lo que son problemas de salud pública derivados del sistema capitalista. Y hay los datos, precisamente la autora da datos de Alemania, donde aumentó el alcoholismo al aplicarse ciertas políticas educativas, ¿no? No solo educativas, también obviamente de políticas económicas, pero pues, la educación va dentro de ese paquete, es parte fundamental. Y a ver, lo que pudiera ser una solución y que a veces es muy difícil aplicarla y el autor la menciona y por eso me gustó mucho, dice, bueno, si no tenemos otra opción más que depender de especialistas burgueses, lo que tenemos que hacer es capacitar especialistas rojos, comunistas, socialistas, de origen obrero, y elevar el nivel cultural de las masas, ¿no? Que eso es digamos, el objetivo. Fíjate, nosotros estamos haciendo círculos de estudio y hacemos círculos de estudio, ¿para qué? O sea, ¿para qué son los círculos de estudio? Para que nada más estemos ahí revisitando los textos, analizando los textos, o es porque queremos que los trabajadores tengan los conocimientos para poder dirigir la producción, ¿no? Entonces, si no podemos, si los círculos de estudios van a ser teóricos, o sea, porque quieres nada más analizar la teoría, yo creo que ahí hay un error, ¿no? Entonces, el círculo de estudio tiene que tener un objetivo que es que los trabajadores asuman las responsabilidades del controlar la producción, la gestión, la distribución, la dirección de esa misma, de todo el proceso productivo. Si no, pues entonces nada más estamos haciendo terapia, como digo, me gusta decir, estamos haciendo terapia, como se dice aquí, ¿no? Estamos haciendo terapia. Y al final, pues lo que genera la terapia es eso. O sea, hablas bien, dices cosas, pero no estás intentando formar un ejército obrero consciente, que ese también fue un planteamiento que hicimos nosotros. Y lo han hecho varios, pero nosotros le pusimos ese nombre, que al final los nombres no son irrelevantes, porque lo que importa es el contenido. Entonces, al menos de lo que estamos hablando ahorita, ya hemos intentado, ¿no? Que si no podemos tener especialistas comunistas de la noche a la mañana o especialistas obreros, pues sí que haya órganos democráticos de obreros y campesinos, ¿no? Trabajadores en general, que puedan vigilar a esos especialistas burgueses. Ahí ya entramos a temas prácticos del proceso de gestión del Estado, ¿no? De administración del Estado. Pero es que está todo interrelacionado.
Dice, utilizaremos todos los elementos o personas pervertidas por el capitalismo en el periodo de transición, ¿no?, al socialismo, lo que ya les había comentado. Aún en el socialismo, o sea, en la primera etapa del socialismo, pues hay una producción de mercancías, lucha de clases, y se requiere un Estado obrero, dice. Claro, el Estado obrero sería la dictadura del proletariado, que ahí yo tengo mis consideraciones con el nombre, pero pues, al final, si le quieren seguir llamando dictadura del proletariado o democracia directa, y el contenido es el mismo, pues el nombre sale sobrando, ¿no? Porque también hay que entender que la dictadura del proletariado no es la dictadura de un partido, no es la dictadura de un grupo del partido, ¿no?, de una burocracia partidista. No, no es una élite del partido. ¿Dónde dice que eso es la dictadura del proletariado o la democracia directa? Que el partido tome las decisiones, ¿no? Por eso les digo que no llegamos al socialismo ni bueno, mucho menos al comunismo en la Unión Soviética ni en China, ¿no? En China puede haber quizás una fase inferior, pero yo tendría que investigar la cuestión del trabajo manual y trabajo intelectual. ¿Y quién dirige la producción? ¿Lo dirige el partido o lo dirigen los trabajadores? ¿No? Sí, aquí en México con Morena es, a ver, si, ¿quién dirige? A mí nunca me han preguntado cómo veo la educación. O sea, nunca me han preguntado en mi trabajo, oye, ¿qué hacemos? Y si mejor trabajamos 4 horas o hacemos esto o lo hacemos de otra manera, o gestionamos diferente la producción. A mí nunca me lo han preguntado. Entonces sigue la jerarquía, se sigue imponiendo. Claro. ¿Y por qué? Pues porque no hemos llegado ni siquiera a un socialismo. Yo así lo veo, ¿no? Si alguien tiene una opinión diferente, pues que me... Estoy tratando de dar elementos, al menos dos, de la diferencia entre trabajo manual y trabajo intelectual, y quién gestiona la producción. Dos elementos, y ahorita vamos a seguir analizando. Y, a ver, dice, una de las tareas más importantes, como dijo Lenin en El Estado y la Revolución, es crear las condiciones necesarias para la distinción entre trabajo intelectual y trabajo manual. Exactamente. Fíjense dónde en El Estado y la Revolución ya habla de lo que estamos planteando aquí. O sea, eliminar o superar la distinción entre trabajo manual y trabajo intelectual. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo lo hacemos? Pues ese es el tema. Y eso deberíamos estarlo planteando y abrir el debate sobre esos términos o sobre esos planteamientos. Claro, no lo vamos a agotar aquí en un video porque es un tema muy amplio, pero al menos ya dejamos algunas consideraciones generales. Entonces vamos a seguir. Dice, el trabajador no solo debe desempeñar este trabajo o cualquier trabajo, sino también ser capaz de planear, organizar colectivamente este trabajo. O la sociedad también. Dice, los trabajadores solo pueden controlar la producción en interés propio y de la sociedad en general. Si todos tienen plena comprensión de las relaciones tecnológicas, económicas y políticas entre su lugar de trabajo y todo el sistema de producción social, entonces, pues sí se podría avanzar en un sistema socialista o comunista, o un sistema de democracia directa, que es como yo le llamo. Entonces, digo, ahí luego yo siempre he estado planteando la democracia directa, porque también estoy en contra de ciertas jerarquías, de cierta burocracia que se da en todos niveles y que precisamente
es lo que lleva a una degeneración de cualquier proceso revolucionario. Pero estamos muy lejos, estamos en pañales, estamos muy chavos, muy novatos y, y no tenemos a veces el conocimiento. Entonces pensamos que la Unión Soviética fue socialista, que pudo tener algo en el principio, sí, pero que se intentó, sí, sí, sí hubo personas que lo intentaron, pero también hubo degeneraciones. Y aquí lo está planteando. Dice, a ver, aquí hay algo interesante, el tema de Robert Owen, acuérdense de Robert Owen, de los socialistas utópicos, que Marx lo retoma, ¿no? Le dice, bueno, cuando Owen expone su nueva teoría de la educación, o una teoría de la educación, pues Marx si no me equivoco, en el Capital, sí, yo creo que en el Capital dice, bueno, el germen de la futura sociedad o de la nueva sociedad está en Robert Owen, dice, ¿no? En esa cuestión del trabajo productivo con ¿cómo era? El trabajo productivo combinado con la educación y la gimnasia, dice, ¿no? Y hay algo que me parece importante porque pareciera que eso se hace hoy. Pareciera que hoy pues, dan educación física en las escuelas. Pues dan trabajo, dan carpintería, dan herrería, dan no sé qué otras cosas, cómputo. Y dan aparte, pues, dan teoría. Entonces sí, ya estamos en el socialismo, ya estamos en el comunismo, ¿no? Según pudieran pensar algunos, ¿no? Ojo. Pero dice, a ver, no solo, bueno, aquí está. Dice, de Robert Owen brota el germen de la educación del futuro. Combinará en todos los niños trabajo productivo con la educación y la gimnasia, no solo como método de acrecentar la producción social, ojo con eso, sino como único método para la producción de hombres desarrollados de manera omnifacética. ¿Qué significa? ¿Cuál es la diferencia? Que en el planteamiento de Marx dice, sí, pues está chingón que aprendan de todo. Sí, está muy bien que aprendan de todo, que sean carpinteros, herreros y que sean programadores y que sean profesores y que sean doctores, ingenieros. Está muy bien, sí. Pero no solo como método de acrecentar la producción social. O sea, no solo crear una sociedad productivista. No, ese no sería el objetivo solamente. Claro, tenemos que satisfacer necesidades, eso es obvio. Tenemos que satisfacer ciertas necesidades. Eso me queda claro. Pero aquí lo dice Marx, no solamente es satisfacción de necesidades, no solamente es trabajar para producir, sino crear hombres desarrollados de manera omnifacética. ¿Qué quiere decir? Que no solamente se dediquen a realizar un trabajo, sino a controlar la producción y la sociedad, ¿no? Que sean capaces no solamente de ser ese carpintero de toda la vida, ese herrero, ese profesor de toda la vida, sino que ese mismo profesor pueda hacer diferentes actividades, claramente, tanto intelectuales como manuales, y que pueda ser capaz de planificar la sociedad, controlar la gestión y la producción, la distribución. Entonces habremos llegado al hombre desarrollado, que es lo que, bueno, aquí dice hombre, vamos a ponerle ser humano desarrollado,
Claro, por hombres se entiende que son hombres y mujeres, pero para que evitemos que nos tachen bueno, no que nos tachen, pero vamos a utilizar ser humano desarrollado de manera omnifacética, es eso, ¿no? Y vamos a continuar, y se nos está haciendo largo el video, perdón. Al final dan cuatro, cuatro puntos. Dice, un alto nivel de educación para todos. Condiciones para una sociedad comunista o socialista. Superar la división entre trabajo manual e intelectual. La educación politécnica no tiene sentido si una persona pasa toda su vida realizando solamente trabajo intelectual y otra solo trabajo manual. Todos los trabajos deben tener la oportunidad de efectuar ambos, lo que les estaba diciendo. No hay más. Eres profesor, lánzate también a hacer trabajo manual. Eres de trabajo manual, lánzate también de profesor. También tienes la capacidad de hacerlo. También puedes hacerlo. No quiere decir que vayas a hacer, voy a hacer doble trabajo, voy a trabajar 16 horas. No, porque ya los escucho venir, o sea, ya los veo venir y van a decir, no, 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 o sea, vas a trabajar menos, pero vas a hacer más actividades, ¿no? Porque a lo mejor, a mí en una sociedad comunista, socialista, me parece una locura que se condene a cierta población a hacer un mismo trabajo. Para mí eso no es comunismo, no es socialismo. Lo siento, pero... Y el autor pues me está dando la razón y por eso decidí hacer este video porque luego pensaba que yo estaba loco. Y ya al ver que otra persona con más conocimiento y más capacidad que yo lo plantea, pues me animé, ¿no?, a hacer estos videos. 3. Eliminar la distinción entre trabajar y aprender, entre escuela y trabajo. Cada niño debe tomar parte en la producción socialmente necesaria desde una edad temprana. Todo adulto debe tener la oportunidad de seguir aprendiendo tanto en el trabajo como en cualquier otra parte, exactamente. Aquí ya entramos en otra brecha, ¿no? La primera brecha, no, vamos a hacerlo bien. El primer punto es elevar, todos deben tener un alto nivel de educación, ¿no? Porque no se puede construir el socialismo o el comunismo con una población de bajo nivel cultural. Luego, superar la división entre trabajo manual e intelectual. Todos deberíamos hacer trabajo manual y trabajo intelectual. Todos, todos. Y la tercera brecha, no hay brecha entre trabajar y aprender. O sea, trabajar y aprender sería lo mismo. Y cada niño debe tomar parte en la producción de lo socialmente necesario. O sea, no lo vamos a poner a producir droga, no los vamos a poner a producir cosas superfluas, ¿no? No los vamos a poner a producir algo que no necesita la sociedad. Como normalmente se hace en las escuelas actualmente, que les mandan a comprar chingaderas, papel bond, cartulinas para poner ahí tonterías y hacer manualidades que luego las agarras y las avientas porque no sirve hacer eso. O vamos a hacer una maqueta de una industria. No te sirve. Bueno, si vas para arquitecto a lo mejor y sí. Pero lo que tenemos que ver es que esos niños estén haciendo trabajo productivo también y que sigan aprendiendo a la par. Y que los adultos, la brecha está en que los adultos también, que ya hacen trabajo productivo, y sigan aprendiendo. O sea, no porque, lo que pasa actualmente, ¿no? Los adultos pues ya se ven inmersos en trabajar, en estar todo el día en su centro de trabajo y no pueden seguir aprendiendo porque llegan y tienen que atender la familia, lavar la ropa, cocinar, hacer lo que tienen que dedicarle, aunque sea un poquito al ocio también. Entonces ya no pueden seguir aprendiendo, también por la jornada laboral, ¿no? Tenemos unas jornadas laborales extensas de esclavitud. Estamos en una esclavitud asalariada. Si te vas desde las 5 de la mañana de tu casa y regresas a las 11 de la noche,
eres esclavo. Eres un esclavo. Aunque no te estén dando latigazos, eso no importa. O sea, te quieren multar, te están presionando, hay una jerarquía, si no te amenazan con despedirte y que mueras de hambre. Hay una relación de sometimiento. Entonces, el cuarto punto dice, todos deben participar en la planeación y en la toma de decisiones. Una vez que la educación politécnica ha hecho entender a cada uno las metas sociales y los problemas tecnológicos, no puede haber justificación alguna para excluir a nadie de los órganos de planeación y de la toma de decisiones. Una sociedad con educación politécnica no puede ser sino una sociedad democrática. Ojo, ¿eh? ¿Y por qué quiero señalar sociedad democrática? Claro, porque no es la burocracia de un partido, no es una jerarquía, no es el partido el que debe dirigir. Es que no, es la sociedad en su conjunto, por medio de la democracia directa, quien debe dirigir y tomar las decisiones. Todos deben participar en la planeación y en la toma de decisiones. ¿Por qué no va a participar una persona? O sea, ¿cuál es la justificación para excluirlo? Dice, pues la única justificación es que quieran perpetuar que esa persona siga haciendo solamente trabajo manual. Y eso lo han hecho gobiernos, todo tipo de gobiernos, de todos los, pasó en la Unión Soviética, pasó en China, pasó en Alemania, pasa en México y pasa en todo el mundo. A ver, la lucha por la educación del futuro como parte de la lucha por una sociedad, por una nueva sociedad, Marx lo llamaba fermentos revolucionarios, ¿no? El inicio, la fermentación del alcohol, fermentos revolucionarios, ¿no? Marx. Krúpskaya era una maestra, ¿no? Que en Rusia, que dijo que no solo el contenido, sino la forma de enseñanza es importante en la formación de la personalidad. Exactamente. Yo repetía mucho hace tiempo que decía, no es saber solamente, sino saber enseñar. Es lo que yo repetía en su momento, durante mucho tiempo lo estuve repitiendo. Entonces hay gente que sabe mucho pero no sabe enseñar, decía. Y bueno, aquí Krúpskaya me lo reafirma. Y vamos a ver, acuérdense que educación politécnica le están llamando, se me olvidó ese detalle, por una traducción me parece que del alemán, ¿no? Que utilizaba Marx, educación en alemán, no sé cómo es, porque no sé alemán, pero por eso aquí se traduce como educación politécnica. Eso no lo menciona en el inicio, pero en una parte sí lo menciona el libro. Y para que no se confundan, pues educación politécnica se refiere a la educación del ser humano, el ser humano desarrollado. Esa es la educación politécnica. Para que no se confundan y piensen que son, ay, ¿de dónde salió el concepto de educación politécnica? No, es lo que educación politécnica es lo que Marx planteaba de crear el ser humano desarrollado de manera omnifacética, ¿no? Que pueda ser capaz de trabajar y controlar la producción. Y no solamente hacer trabajo manual, sino también trabajo intelectual. Entonces, y tiene que ser una sociedad democrática, democracia directa. No hay otra. Lo he dicho desde el principio y hasta el cansancio, lo voy a seguir repitiendo. Y bueno, también decía Krúpskaya, una instrucción autoritaria no puede educar socialistas. Claro, claro. A ver, pues ahí concluye. Sí, entonces ahí se me alargó el video, voy a tener una disculpa, se me alargó un poquito el video, la verdad es que soy disperso, soy muy, muy disperso y me cuesta, ¿no? A veces hacer este tipo de videos y de charlas y sobre todo cuando tienes la cámara y dices, ay, va a salir y voy a hacer un gesto y
y tiene que salir. Entonces me tengo que sobreponer a ciertas cosas. Cuando es audio quizás es un poquito más fácil, también es cierto. Pero creo que la convocatoria de este video para cerrar y ver si podemos hacer otro, yo creo que sí, a lo mejor haga otro, sobre todo del libro que estamos leyendo, y no les digo cuándo, pero sí, sí está pendiente hacerlo, es que la educación nos debe servir como lucha política para crear nuestra organización política. Entonces no es solamente los círculos de estudio para decirnos cosas bonitas, para ver, oye, mira, es que yo sé más, es que yo he leído más. No, eso es irrelevante. Lo que interesa es que los círculos de estudio tengan el objetivo de que los trabajadores tengan una educación política y que esa educación política sirva para que se den cuenta que ellos pueden dirigir la sociedad y la producción. O sea, que tomen el destino en sus manos, en pocas palabras. Pues yo ahí la dejo, ¿no? Porque ya estoy sudando, ya está empezando a hacer calor. Y hoy no tengo micrófono, el audio seguramente no va a salir al 100. Pues ahí pido una disculpa a todos. Pero bueno, ahí nos dejan sus comentarios sobre la educación. Yo creo que este video ayudará, en cierta forma puede ayudar, y si no, pues ahí me dan recomendaciones de textos o de acciones concretas que ustedes estén haciendo o que hayan visto que otras personas hagan. Les mando un abrazo, un saludo y seguimos trayéndoles pues aquí un poquito de reflexiones o terapia, ¿no? Esperemos que no quede solo en terapia. Un abrazo.